En la clase anterior realizamos la creación de subtipos, que era la clasificación de los objetos de una clase en partes similares basados sobre una columna de tipo código. Dicho código debería ser de tipo numérico. Esa creación de subtipos hay que tomar en cuenta que se realiza a través de la clase. Es decir, los subtipos pertenecen a una clase. Ahora lo que nosotros vamos a crear es un dominio. Los dominios, como lo vimos en las diapositivas de presentación, significan que vamos a empezar a darle los valores válidos sobre un cierto atributo para que el usuario pueda elegir una lista de valores válidos que nosotros consideremos. ¿Esto para qué? Para darle mayor consistencia a la base de datos. Hoy día vamos a examinar, por ejemplo, esta clase que está dentro del dataset LandRecords y que se llama Parcels. En las parcels, si nosotros observamos sus propiedades de datos, sus datos, vamos a ver que existe uno que se llama LookCode, Land Use Code. Estos códigos, en realidad, dentro de esta clase hay muchas propiedades. Y sin embargo, tenemos pocos códigos de uso de suelo, que es normal. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que esos códigos se mantengan la integridad de la base de datos, porque es muy fácil, por ejemplo, que alguien pueda digitar el código AGR o pueda digitar AGRI, ¿no? Eso nos indica. Entonces, cuando ustedes tratan de digitar un código, las posibilidades de ingresar valores erróneos es lo más alto. Para este caso, nosotros tratamos de evitar, al menos con la herramienta de ARGIS, de evitar que se ingresen valores no válidos. Y la única forma y la forma de poder hacerlo es creando dominios. Los dominios son almacenados como propiedades de la base de datos. Entonces, hoy día vamos a empezar a crear dominios como propiedad de la base de datos. Para ello nosotros nos damos aquí en la base de datos y le damos en sus propiedades. Aquí hay general y dominio. Entonces aquí vamos a ingresar un nombre de dominio. Nosotros podamos luego trabajarlo, ¿no? El nombre del dominio le vamos a dar LAN use codes, que es su descripción de códigos de uso de suelo para las propiedades de Redlands. Eso. Ese va a ser nuestro dominio. Y nosotros picamos en ese código. Aquí hay que configurar. En la lista de opciones ya nosotros vamos a ir a codificar. Y en su dominio de propiedades vamos a decirle, hay una diferencia grande entre dominios y subtipos. Los subtipos dijimos que se podían asignar códigos sobre campos numéricos. Acá no. Entonces aquí vamos a elegir de tipo texto. De tipo texto. Y esa es mucha diferencia porque en los dominios nosotros podemos definir cualquier tipo de tipificación, ¿no? Para el campo en el cual nosotros vamos a recibir. Y en el tipo de dominio van a ser valores codificados. En el split policy va a ser duplicado. ¿Qué significa el split policy?
Cuando hacemos la división de una parcela, las propiedades que ya tiene registrados por defecto se van a duplicar en la que se ha dividido. Eso nos va a permitir una mayor agilidad en el registro de datos. En el merge policy, cuando juntamos dos, ya iba a definir los objetos que están definidos por defecto. Ahora vamos a empezar a ingresar bajo los valores codificados, y aquí en estos valores codificados vamos a decir que siempre, ¿no? Debe existir el 000, que es una descripción no clasificada. Es decir, tiene que existir por defecto siempre ese tipo de valor, porque hay parcelas que no son identificadas, por lo tanto hay que darle como no clasificado. Posteriormente a ello vamos a utilizar la tabla que está en la página 111 de este capítulo 8 de las prácticas de validación de datos. Lo que estamos haciendo, uno que se llama AGR. Ese código AGR significa agricultura. El siguiente significa com, y este es obviamente comercial. Y así continuamos para las demás clases, para los demás códigos de uso de suelo. Una vez que se ha definido todos los códigos y su descripción correspondiente para el dominio que estamos creando, ya le damos aplicar, aceptar, y vamos a observar que ya dentro de sus propiedades en Land Use Code están definidos todos los demás códigos de tipo dominio. Una vez que nosotros tenemos esto definido, es necesario que nos vamos a la clase parcels, y en sus propiedades podamos asignarle ya en el campo atributos, aquí en look code, que nosotros podamos decirle en el dominio que vaya a usar para este código este dominio, ¿ya? Ese dominio. Una vez que hemos hecho eso, ya está ligado entonces los dominios que nosotros hemos definido, ya está ligado al dominio, perdón, al atributo lookCode de la clase parcelas. Ahora lo que nos hace falta es definir el valor por defecto. Le damos a aplicar lookCode. Aquí en por defecto nosotros vamos a digitar 1, 2, 3, que va a ser el código de uso de suelo no clasificado que se encuentra en el atributo, perdón, que se encuentra en el dominio Land Use Code. Como ya hemos asociado a esta clase el dominio creado en la base de datos, ya hemos asociado a este atributo que se llama lookCode. También hemos definido su valor por defecto, que va a ser el 00, que es no clasificado. Una vez que hemos hecho eso, lo que faltaría entonces sería crear también dominios codificados. En lugar de asociarlos, lo vamos a asociar a través de los subtipos creados en la clase anterior. Nosotros anteriormente creamos ya, si damos las propiedades de la base de datos, dentro de estas propiedades ya creamos nosotros los Land Use Codes. Bueno, lo que ahora nos falta crear es los valores válidos dentro de la clase de caminos o street, que anteriormente habíamos definido como valores por defecto sobre CFCC y sobre los tipos. Sobre esos tipos, nosotros
podemos definir qué clases de valores válidos podemos ingresar, aparte del que está por defecto, porque puede suceder esa situación. Y con eso nosotros delimitaríamos, delimitaríamos los valores válidos que deben ingresar para ciertos valores de ciertos tipos de elementos. Viendo las propiedades de la base de datos, para las calles locales hay tipos de vías locales. Y se crean de la misma manera que creamos los códigos de uso de suelo para las parcelas. Para las calles nosotros le damos el nombre local type y le decimos que son tipos de códigos para vías locales. Le vamos a decir que son de tipos de vía texto. ¿Por qué? Porque en la clase de street, bajo el atributo type, nosotros elegimos códigos de tipo texto. El tipo de dominio va a ser codificado y lo demás se lo deja lo que sale por defecto. Ingresamos para las calles, que son los street, st, para los road, que son caminos, para las avenidas y así los demás hasta finalizar. Hemos creado los dominios, que son propiedades de la base de datos. Ahora, lo que hace falta es navegar hacia las parcelas, hacia las calles. Y si nosotros navegamos en las calles en sus propiedades del subtipo, vemos que para las autopistas hemos definido un CFCC y para el tipo de calle decimos que es un highway. Para las principales sabemos que es un A31 y su tipo es un BLBD. Para las calles locales, sabemos que es un ST y el dominio que nosotros vamos a colocar es el que hemos definido anteriormente, el local type. ¿Qué estamos haciendo con esto? Le estamos diciendo que en el atributo, que cuando registremos una calle de tipo local, los valores válidos van a ser los que están registrados en este dominio. Este es el dominio local type. En otras palabras, estos van a ser los valores válidos que vamos a poder registrar en este lugar. Lo mismo pueden haber hecho en vías principales. Darle un dominio que podrían ser vías principales. En este caso hicimos local type, ustedes pueden definir vías principales y darle igual un dominio para que puedan registrar valores válidos que ustedes crean que son necesarios. Como ya lo hicimos, entonces ya está hecho. Lo único que necesitamos ahora es ver cómo funcionan estos valores. Acuérdense, hemos definido un dominio para calles locales dentro de las autopistas, dentro de la clase calles o streets, ¿no? Hemos definido solamente para calles locales. Para los demás subtipos hemos definido valores por defecto. Pero para las calles hemos definido los posibles valores, aparte del valor por defecto que pueda tomar, que esté el valor por defecto, otros posibles valores que puede tomar de acuerdo a este dominio, ¿ya? Para verificar cómo hemos trabajado en eso, vamos a hacer la examinación de los subtipos y dominios. Abrimos ArcMap y allá vamos a llevar todo lo que se llama Land Records y Street. Mientras se abre, vamos a decir que haremos la prueba ya de edición para ver cómo nosotros podemos registrar esa restricción de valores que nosotros hemos definido. Aquí está. Jalemos Land Records. Ahí. Y el otro que se llama Street. Ahí. Apagamos City Limit y apagamos calles. Nos acercamos a una parcela, cualquiera de ellas, y le damos el botón editar. En el botón editar nos está permitiendo la edición propiamente del dato. Seleccionamos y aquí, fíjense, en residencial, en loop code, el land use code, tenemos todos estos valores que hemos definido en el dominio, ¿no? En el dominio. Estos valores que pueden asumir. ¿Ya?
Y en realidad es muy interesante porque nosotros si clasificamos a través de este LookCode, vamos a ver, eh, voy a clasificar a través de LookCode. Ahí está, esos son. Y si yo decido ver que en este no es una casa de tipo residencial, veo que es de tipo comercial, vea que inmediatamente va a cambiar al color que corresponde, de tipo comercial. Voy a asignarle un valor distinto para que ustedes lo puedan observar. Ahí está. Ya, así de esa manera trabajamos cuando definimos ya dominios para ciertos valores. Si por ahí no es comercial y decido asignarle otro valor, puedo decir el tipo industrial, bien, de manera inmediata. Ya ese valor se va a la base de datos. Muy similar cosa sucede ahora en la restricción de valores. Fíjense, en Street. En Street estamos definiendo calles locales. Voy a darle una simbología distinta. Ahí está. Esas son las calles locales. Esas son las calles locales. Sin embargo, voy a seleccionar una de ellas, que es esta. Y fíjense, en Type no me permite hacer nada. Solo escribir algún tipo de valor, porque está ya por defecto. Y en CFCC tampoco. ¿No? No, no me permite. Ahora, si elijo esta, que es una calle local, estoy viendo en Type, ¿no? Los valores válidos que me permite son los que hemos definido en el dominio local street, calles o caminos locales, camino, avenida, drive, court. Sin embargo, para este no hemos definido un dominio. Por lo tanto, nos define solamente un valor. Y aquí nosotros podemos haber trabajado con un dominio exclusivamente para las vías principales y poder decirle avenida principal o avenida secundaria, ¿no? Sin embargo, aquí nos permite escribir, ¿no? Eso nos permite escribir. Esas son las formas de cómo poder empezar a validar nuestra base de datos. Con esto finalizamos la creación de dominios y subtipos, que es de mucha importancia cuando ustedes vayan a trabajar con grandes cantidades de datos y darle una consistencia a los valores de esas clases que ustedes vayan a crear.